Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 4 y nos tocó hablar sobre el tema de destilación. Nuestro equipo está integrado por Diego Guzmán, Juanita Palma, Eric Alfredo, Heiler Javier, nuestra amiga Santa que está grabando y una servidora, Ana Graciela. Es un problema de destilación en el cual tenemos una mezcla de 50% de benceno y un 50% de tolueno. Se somete a una destilación instantánea a una presión en el separador de una atmósfera. El líquido que se ingresa se calienta a una temperatura que ocasionará que el 50% de la alimentación se evapore. En el inciso A nos pregunta cuáles son las composiciones de vapor y de líquido que abandonan la cámara de destilación instantánea. En el inciso B nos pregunta cuál es la temperatura de la alimentación que se requiere. Suponiendo que el punto de ebullición de la temperatura es de 92 grados Celsius y se supone que la temperatura en el separador es de 95 grados Celsius. A 95 grados Celsius, alfa equivale a 2.45 basada en la presión de evaporación del benceno y del tolueno. El diseño de la planta de destilación flash o instantánea. Bueno, en este diseño se mostrará que la alimentación entra 50% de tolueno y 50% de benceno. Se llevará a cabo el proceso y las dos salidas que van a ser nuestras incógnitas, que la primera es líquido y el segundo es el vapor condensador. A continuación les explicaré la nomenclatura de nuestro problema. Tenemos aquí alfa, que es la volatilidad relativa, F, que es nuestra fracción de alimentación, de mol de alimentación, donde nos indica que tiene un valor de 0.4. Este dato lo encontramos en nuestra gráfica del sistema benceno-tolueno a una atmósfera, donde la temperatura de nuestro problema nos indica que es de 95 grados. Basándonos en la curva, indica que cae en una concentración de fracción de 0.4. Tenemos igual YD y XB, donde son nuestras incógnitas que no sabemos, que es concentración de vapor y líquido, que están en esta gráfica. Tenemos también XF, concentración de la alimentación, ese dato igual lo tenemos, que es 0.5. Este problema de destilación van a ser las siguientes. La primera de ellas es XF es igual a F por YD más 1 más F por XB, donde F es el valor de la fracción de la alimentación, Y es la concentración de vapor. Nuevamente le multiplicamos la fracción de alimentación por la concentración de líquido. La segunda de ellas es XD es igual a alfa por la concentración del líquido dividido entre 1 más el alfa menos 1 por la concentración del líquido nuevamente. Luego vamos a sustituir la fórmula 2 en la 1 y nos va a quedar concentración de líquido es igual a F por alfa por la concentración del líquido dividido entre 1 más alfa menos 1 por la concentración del líquido más 1 más F por la concentración del líquido. Estaremos sustituyendo los datos que nos presenta el problema. En este caso vamos a encontrar XB. F nos da el problema que es punto 4. La volatilidad también nos presenta el problema. XB es nuestra incógnita y estos son los datos que vamos a sustituir en nuestro problema. Ya tenemos la sustitución de nuestros datos y vemos lo que podemos hacer. Entonces encontramos aquí una multiplicación y aquí también una resta y luego lo vamos a multiplicar por XB. Entonces en la primera parte, al tener aquí una multiplicación, como esta es una fracción pero este no,
le colocamos un 1 abajo para que se vuelva una fracción y lo multiplicamos. En este caso la multiplicación de fracciones se hace por productos directos. Es decir, vamos a multiplicar el 0.4 por el numerador y el 1 por el denominador. Y en esto vamos a hacer la resta y luego vamos a multiplicar por b. Y aquí tenemos nuestros valores. El primero nos da 0.98 entre lo que está en el denominador y al restarle 0.4 a 1 nos da 0.6 multiplicado por 1. Pero en esta parte encontramos una suma de fracciones. La suma de fracciones, como sabemos, se hacen por productos cruzados. Multiplicaremos los numeradores por el denominador por el numerador y el denominador del primero por el denominador del segundo. Y entonces nos da la siguiente. Pero lo que queremos encontrar en nuestra fórmula es hacerla lineal para encontrar el valor de xb. Entonces, esto que está dividiendo lo pasamos al primer término multiplicando, como vemos en la siguiente parte. Y luego, obviamente, lo que tenemos que hacer es hacer los pasos que siguen. En este caso nos indica que tenemos que hacer una multiplicación. Multiplicaremos el punto 5 por lo que nos da aquí. Entonces multiplicamos 1 por punto 5, pues nos da punto 5. Y punto 5 multiplicado por 1.45xb nos da 0.725 de xb. Y colocamos el segundo término tal cual como está. Pero en esta ecuación lo que queremos es igualar a 0. Entonces igualamos a 0 para que lo que esté en el primer término lo pasemos al segundo término. En este caso, estos están sumando, los vamos a pasar restando. Y después vamos a agrupar términos comunes. En este caso, el punto 87 de xb al cuadrado solamente hay uno, por lo que se queda así. Después, punto 98 de xb y punto 6 y puntos 25 tienen término común la variable xb. Entonces, el punto 98 y el punto 6 se van a sumar ya que tienen signos iguales y se le va a restar un punto 725. Este x0 obviamente se queda igual ya que no tiene términos comunes. Entonces, aquí al agrupar los datos encontramos que tenemos una ecuación cuadrática, ya que tenemos punto 87 de x elevado al cuadrado, o sea, xb, más punto 855 de xb menos 0.5. Esta es una ecuación cuadrática. Y lo que queremos encontrar en nuestra ecuación es el valor de xb. Pero eso no se puede hacer solamente despejando, ya que hacer una ecuación cuadrática tiene más de una sola variable. Es decir, que en este caso tenemos 12xb y xb. En este caso ponemos b y aquí pues obviamente no tenemos nada. Entonces, esto no se pudiera hacer factorizando, ya que nos quedaría en este caso nuestra variable una xb, entonces no se puede realizar solamente con un despeje. Para eso se utiliza una ecuación que se llama la ecuación de Newton-Raphson, en el cual esta ecuación nos permite encontrar las raíces de una ecuación o como también se puede decir los ceros de una ecuación. A continuación le mostraremos la fórmula de Newton-Raphson, que es la siguiente. xb, en este caso la que queremos encontrar, es igual a x0 menos f de x entre f' de x. Bueno, xb va a ser nuestro valor que queremos encontrar de acuerdo a nuestra ecuación. x0 se utiliza en la ecuación de Newton-Raphson para darle primeras aproximaciones a nuestras raíces. Es decir, este puede ser cualquier número entero que nosotros queramos darle a nuestra ecuación. En este caso vamos a utilizar 10.
f de x va a ser nuestra función. En este caso, todo esto va a ser nuestra función. F de x. Y f' de x va a ser la derivada de nuestra función. Vamos a derivar nuestra función. Bueno, aquí vamos a utilizar fórmulas de derivadas. En este caso, 2 por 0.85 y a ese 2 le vamos a restar 1. Entonces obtenemos que la derivada de nuestra función, utilizamos obviamente fórmulas de derivada que dice que el exponente multiplicado por la constante y por el exponente, en este caso es 2 que es nuestro exponente multiplicado por nuestros coeficientes y por x. Y luego 0.85 por x, que en este caso nuestra variable x vale 1 y la derivada de una constante que vale 0. Entonces nuestra f de x nos queda de esta manera, 1.74x más 0.855. Entonces, de acuerdo a estos datos, entonces vamos a introducirlo a nuestro programa de Newton-Raphson, el cual presentaremos. Bueno, este es nuestro programa para resolver nuestra ecuación. Le vamos a picar el botón iniciar. Nos dice, escriba por favor el grado de la ecuación que desea resolver. En este caso una ecuación cuadrática, por lo cual ponemos 2. Nos dice cuál es el coeficiente de grado 2. En este caso nuestro coeficiente de grado 2 es 0.87. Nuestro coeficiente de grado 1 es 0.855. Y nuestro coeficiente de grado 0 es menos 0.5. Y nuestra primera iteración que le queremos dar, en este caso, no sé, vamos a utilizar 10. Y nos da el valor de la x que queremos encontrar. En este caso nos dice que el valor de x1 es 0.412. Bueno, el inciso número B de nuestro problema nos pedía encontrar la temperatura de la entrada de la alimentación. En este caso vamos a utilizar la siguiente fórmula. Sustituyendo los datos y tomando en cuenta que la entalpía de la evaporación de los calores específicos de los líquidos son para el benceno, lambda equivale a 7.36 calorías sobre gramos mol, con una CP de 33 calorías sobre M sobre C. Para el tolueno, lambda vale 7.96 y su CP es de 40. El líquido que sale es a 95 grados, la tomamos como base para la entalpía. Entonces hacemos un CP promedio para el líquido, que es el 0.05, que es nuestro 50% que entra de líquido, por 33, que es la CP, en este caso de benceno, más 0.05, que es nuestro porciento de tolueno que entra, por 40, que es la CP de nuestro tolueno. Y nos da un valor de 36.5 calorías mol sobre grado Celsius. Para el valor promedio de lambda haremos también como el anterior, pero solo utilizando el valor de lambda. En este caso, los 0.036 por los 7.330 más 0.3668 por 7.960. Y nos da un valor de promedio de lambda de 7.58 calorías sobre gramo sobre mol. Entonces, sustituyendo la ecuación que se presentó al principio, encontramos que el valor de TF, en este caso el valor de la alimentación, la temperatura de la alimentación es de 178 grados Celsius. Con eso concluimos nuestro problema de destilación. Eso es todo. Gracias.